suscríbete al canal de León, hacer la harinada más fácil posible. Mira. ¿Ves? Hola, mira. Mira lo que es esto. Tiene una pinta, ¿eh? Oh, qué grandota, recién vine todavía ni abrí ni baúl del auto. Y ya pesca. Mira qué grande. Qué grande, enorme. Mira. ¿Y carnada? Ajá. Con pejerrey. Pejerrey, Pejerrey chiquito se sacó. Sí. Con eso, o convite con... Mira qué linda, qué grande. Grande, grande. Wow. Hola a todos. Bueno, vine a una salada cerca del monasterio. Mira, recién vine, todavía ni desarmé auto ni nada. Voy a quedarme acá la noche para pescar. Voy a preparar mi cosa. Acá tengo ya gentes que pescaron 3 carpas. Están de la noche, a la noche 1 y por la mañana 2. Hay unos agujeritos acá, pozos, mira. No sé quién vive ahí, pero alguien seguro vive adentro. Hay uno aprendiendo a manejar lancha. Bueno, con remo. Ya está en Junco, ya pasó por todos los niños de pescadores. Ahora todos están gritando. Se quedó atrapado entre los juncos. Por el camino compré dientudos vivos. Mira, cerca de Chacamus en puesto me vendieron. Dijeron que tiene que estar así, no parado porque se muerde la bolsa, digamos. Pero estoy preparando, no traje balde, olvidé. Pero bueno, voy a preparar en esto, voy a meter ahora y tengo cargador de aire como para pejerrey y creo que va a soportar estos. Aparte hay comidas adentro, no sé si dientudos come esto. Mira cómo va a vivir esto. Ahora un vasito más de agua y vamos. Como acá pesca con masa gente ya un día, voy a también tirar una bolsita con mi masa dulce que preparé ayer y otra con masa salada. Una preguntita. Sí. Por ruso, ¿puedo mostrar cómo se prepara comida acá en Argentina? Dale. Bueno. Arrebatamos, Nah, mira, a ver. 5 minutos. No, perfecto, perfecto. No le quiten el mejor asado para firmar. Allá van a decir que ponen el carburador de la parrilla. Oh, mira. Se nos arrebató un poquito. Lindo, re lindo pollo. Chinchulini. ¿Vamos a salir en el canal? ¿Ah? ¿Salimos en el canal o no? Sí. Salud, señora, parece que la amo. Oh, acá están todas, mira, están preparando parrilla. Están ya así. Pique ya dejaron caña, no quieren ni pescar ni nada. Ya está. Bueno, ahora 3 líneas está en agua, una para tararira con dientudas y una hay 2 para carpa. Por ahora no hay pique. Acá también hay para carpa de otras gentes. Gente ya está preparando la parrilla. Y bueno, empezamos día. Todavía me falta. Vamos a esperar porque vamos a quedar a la noche y ver cómo se pesca acá. Opa. Muchas gracias. Uf, es para todo el día acá.
acá pescadores amigos ya me trajeron la comida, mira. Dije que no, pero ya tengo lleno de parrilla acá. Gracias. Ahora bueno, hay que cargar batería y prepararse porque estoy esperando. Porque voy a instalar una carpa para la noche y gentes dijeron que después a la tarde se van, entonces voy a ocupar este lugar, por eso no se instale ahora. Vamos a ver, parece picando algo. A ver si tengo alguna carpita por ahí. Vemos, pero tranquilizó hasta que yo me estaba arriba charlando con gente, se estaba picando, pero tranquilizó. Esperamos, esta estaba picando. A ver, ¿está? ¿No está? No, se tranquilizó, esperamos un ratito más, no quiero apurar, quiero que se enganche bien. Si no te pica nada acá en la laguna puedes pescar mojarra. Acá ya chicos aprendieron a hacer, parece que va a vender ahora. Ahora va a hacer reventa de mojarra. A ver. Mira cómo funciona. ¿Quieren hacer como ahí? No, después, hacerle así como hace. Bagrecito. Mira, vos, bueno, mojarra. Bagrecito era. Bagre amarillo. Ah, ¿sí? Falta que ahora levantas una tarucha ahí. No, ¿te imaginas? Ahora voy a traer una torcha, voy a traer. Por allá, por los funcos, pues. Era un minuto y levanta. Yo presté una mojarera para que chicos busca carnada, a ver si hay. ¿Y? ¿Hay? Mira cuánto salta. Lleno de mojarra. ¿Ves? Por ahora son 4 más o menos de la tarde todavía, ni un pique. Todos estamos esperando a ver si empieza a picar ahora. Pero por ahora no. Nada de nada. Yo tengo tan suerte, malo, que cuando vine no hay pique. Acá gente se vinieron de otro lado de la laguna, vinieron por acá y tampoco tenía en otro lado de la laguna un pique. Acá nosotros lo mismo. Ni en mojarra no pica, pescamos acá mojarras, lleno. Usamos para tararira, tampoco pica. Una mojarrita cayó acá. Tenemos. Mira vos. Dice acá. Pero este está ahí. Parece. Parece que hay. Parece la verdad, estaba picando. Uf, parece que viene una carpita. Vieja de agua. Mira qué grande. Esta que estaba picando. Mira qué grande.
tiene este pez. Caricia. No quiere saber nada con esto. No quieren ir. Chao. Tenía un tironcito en esto donde está mojada. Pero tiró y dejó. A ver, por la duda. Opa, opa, opa. Vamos. Vamos, baby. Tarrucha, mira que tarrucha. Mira que grande tarrucha. Viene. Oh, linda tarruchita. Hermosa, hermosa tarruchita viene. Voy a pasar por acá. Por acá, así. Así todos ven cómo es tarruchita esta. Mira. ¿Que se enganche algo? Sí, se enganche algo. Hay una tarucha. Oh. Y una línea, no sé de quién. Una línea también sirve. Mira. Una tarucha y una línea. Son dos cosas que sirven. Y tarucha y línea. Sí, parejito, viene con una línea atrás. Ahí. No sé, mira, si es tuya o no es tuya. Dos anzuelos, plomada. El anzuelo, esta línea no es mía. Esta línea no es mía. No, bueno, entonces mía va a estar. De regalo ahí va. Sí. No, No, mía no es tampoco. no. Bueno. Por Mira vos, vino por con la regalo y plomada. todo. Linda taruchita, Por linda regalito, taruchita. linda. Ajá. Bien ahí, bien ahí. Bien. Vamos a ver qué pescaron chicos en lancha. Se fueron adentro a Juncos, que está adentro con lancha. A ver si pescaron algo. Ellos. ¿Y pescaron? Se acabó. ¿Sí? ¡Ay! Sí. ¡Qué grande! Mira qué grande. Esa es la primera. Espectacular. Hay otro. ¡Oh! Mira, así es con lancha pesca. Y... ¿Qué? ¿Hay más? ¡Opa! Mira qué grande. Lindo. ¿Qué cabeza rara tiene esto, barre? Cabeza rara tiene esto, barre. ¿Viste? Como medio tarucha, medio barre. Esta la pesqué No sé. así de rebote, ¿viste? No, Sí. no es que tiré la caña, ¿viste? No, opa. Saqué La tarucha, ¿sabes cómo hizo? tiré así en orilla y Tiró lo saqué. acá, Ajá. mirá, como para pejerrear. Y Y lo él dejé. enganchó y sacó. La tarucha. Mira vos. Somos de bosque. Saludos para todas. Somos los únicos, Sí, No hay imitaciones, sí. Recién saqué para cambiar masa, mira que pesqué. Una mojarra pesqué así. Con tergopol, con masa. Quería pescar carpa, pero pasó mucho tiempo. Saqué para cambiar la cosa y mira. Mira, en cualquier momento voy a pescar una gaviota. ¿Ves? Estas gaviotas, ¿sabes por qué por ahí andan?
porque tengo una trampa enganchada a juncos. Y en esta trampa está conectado ahí un dientudo vivo para tarucha. Pero está moviendo hace mucho tiempo. Y mira, Javiota quiere agarrar este dientudo mío. ¿Ves? Que está girando ahí cerca de juncos. Y cualquier momento va a agarrar este dientudo y yo voy a pescar una javiota. Sí, alguien está tocando. No sé si engancha bien, pero está moviendo por ahí. Ahí tenía una mojarra, parece que no. Se escapó. Ah. ¿Alguna vieja de agua, otra? Lo mismo, te vino a saludar otra vez. Es ya tu conocida. Grande vieja de agua. Acá más tranqui, ahora ya por poco se van todos. A ver, decime, ¿qué pescaron hoy? ¿Qué se pescaron hoy? No, hoy no pescamos nada, León. Cero, hoy hicimos sapo, León. Bueno, por lo menos vamos a ver después. En 10 años pasa y vas a ver cómo estaba pescando vos. Ahora nos estamos preparando unos ricos mates para volver de vuelta a casa. Con mi hijo, mi nieto, mi otro nieto que está allá, mirá. Uf, El chiquitín. buscamos, porque después crece, puede ver. Crece, mijo. Así que bueno, será la próxima, León. Y sí. ¿Qué va a hacer? La pesca es así. Acá gentes decidieron quedar también con nosotros a pescar. Vino Guillejo, mi amigo y mi suscriptor. A ver, entonces si ustedes quedaron, explicar por qué. A ver, ¿cómo vamos a pescar a la noche? Con sol de noche, no sé. tenemos la luz de emergencia, igual. Tenemos luz, todo. A mi señora me dice que está lloviendo acá y nos tenemos que quedar. Sí, para que se vea que vos quedaste por acá, no en otro lugar, ¿no? Que estuviste por acá pescando. Gracias, amigo. Sí, mira, están armando campamento. Oh, yo también estoy armando campamento porque recién apareció un lugarcito vacío y yo puse por acá. Vino Guillejo, también va a filmar, después dejamos el link para el canal de él para ver cómo filma. Yo, como estoy acostumbrado un poco con campamento, mira cómo estoy armando. Para 2 personas, traje esta carpa, yo tengo para mí solo, después, bueno, una más grande y esta mediana, digamos, ¿no? Entonces nos alcanza para los dos. Para mí, para Guillejo, hasta ahora estoy inflando colchones, uno por acá, otro por acá, cargando baterías y todos van a cagar de frío y yo voy a estar con calentador. Así hay que hacer, hay que estar preparado. Bueno, vemos qué hace Guillejo todavía. Uno se fue a pescar mojarra para la noche porque chicos querían ir y después decidieron quedarse a acompañar a nosotros para que tenemos más compañía. Y yo ya estoy explicando antes que se oscurece totalmente. A ver, ¿qué estás preparando? Ya dije, después dejamos el link para que gente se entre y mira videos que vos filmás. Así va a estar de 2 cámaras. Dale. Mía y tuya. Sí, mi canal es Diego Doso. Ajá. Diego D-O-Z-O. Y acá estoy armando la línea feeder con un marinado dulce. Y acá tengo unos feeders y
y maíz artificial. Ajá. Varios anzuelos, y para hacer el lance vamos a ponerlos en la masa, así no se enreda demasiado. Gio es loco pescador de carpas. Dice, no me interesa otro pescado, voy a pescar carpas. Sí, es verdad. Solo No me carpa. interesa. A él interesa pescar, por ejemplo, mojarra, ¿viste? Es pescador de mojarra. Yo, cualquier cosa que se pica. Si pica algo, pescamos. Si no pica nada, vamos a filmar Gio. A él ya estuve en esta laguna, por eso ya sabe cómo pescar. Bueno, antes que oscurece... ¿Qué pasó con mi...? Ah, no, está bien. Voy a inflar colchones. Y esto con bolsita. Esto, anda bolsita esta. Ojalá que no es vieja de agua. Para Rusia. No, ¿qué es esto? Boca para Rusia. ¿Le mancha o no? ¿Seguro? ¿Le mancho? Sí, es allá. ¡Oh, qué lindo! Mira qué lindo. Dale, gracias. ¿Seguro? Ahora, todo el día no picaba nada, por eso ya pensaba que iba a picar. Ahora vamos a entonces pescar. ¿Lo largamos o no? ¿Cuánto debe pesar esto? ¿Me lo regalás? ¿Seguro? Gracias. Mira. Se rompió un Qué lindo anzuelo acá. bichito, qué grande. Mirá que, mirá. Guárdale, guarda. ¿Qué está firmando ahí, muchachos? Dos. Sí, sí, está bien, está bien. Guarda que está firmando el mío. ¿Y? 3 manos deben ser. 3 manos. 3 manos. ¿Cuánto kilos va a tener? 1 kilo. No, 900. Igual tenés la balanza. Medio kilo. Ahora la pesamos. Sí, yo también tengo una, nunca usé. Pesar. ¿Lo que sacaste con la trampa coreana? No, con el coso ese que hiciste. No, con bolsita, ¿te acordás que yo mostré bolsita? Grande. Es bolsita. Ahora vamos a armar otra. No, esto después mete en bolsita. Se rompió uno. Pero mira. Bueno, si no lo tiraste, lo encargo. Bueno, llévalo. Oh, 3.800. ¿Lo tengo? Sí, 3.900, casi 4. Casi 4 kilos, ¿no? Toma. Casi 4. Parece que te no pique. Yo escucho como te no pique. ¿Podemos filmar con una carpa para acá? Sí, sale ahí. Ahora no sé si se ve, pero chusmeamos qué están haciendo por acá. Ahí está la carpita. Sí, por eso, chusmeamos qué está haciendo por acá. Vamos a A ver, cocinar explica. un pescadito relleno. Y cazate vos, mirá, tremendo. Opa. Este lo cazó ahí acá el amigo y Ajá. nosotros le vamos a hacer el honor. Mira qué lindo. Luego ya está. Tremendo está. Sí, la verdad que sí. Buenísimo. Guarda acá el humo que te hace llorar enseguida. ¿Cómo es tu canal? Así nos suscribimos, Mirá, ahí te buscamos. La pesca de león. Videos de león. Pero si pones pesca de león también va a salir. Salir. Ahí tenemos la tarucha. Tarucha. Ajá. ¡Capo, ruso! Mira. Tarucha. Debería seguir toda la vida, Sí. Un día vamos a ir a Rusia también. A seguir, ¿no? Pescar a Rusia, vamos a ir.
Ahora sí. Ahora sí, pesqué una más. Para que recién devolví una. Sí. Mira. Buena. Ahí va. Linda, ¿no? Grandota. ¿Por qué está, Ruso, un genio ruso. Sí. Carruchero. ¿por qué está encarnando? ¿Se puede saber? Y esto, ¿no? Mojara. Una masa especial tiene. La verdad. Ahora vamos a ver qué hacen ahí. Mira. Vení, mirá, esta es la carpa que hicimos en la parrilla. Sí. ¿Dónde está la Mirá, música? la que vos Opa. sacaste. Hola, mira. Mirá, mirá lo que es esto. Qué hermoso. Tiene pinta. Ajá, Cebollita. mira, así mejor. No, sin luces mejor. Sin número. Mira cómo se ve. No, espectacular. Eso mandá para Rusia. Sí, sí, sí. A mí que no me gusta el pescado, mira, voy a probar. Después vamos a ir a... Yo no como pescado, mira, voy a probar. No sé qué hago. Esta es la carpa de acá, de monasterio. Monasterio. Sí. Sacada por el ruso. 4 kilos pesa. 4 kilos. Avísala a mi señora que la amo. Son 5 de la mañana. A la noche llovió. Hay dos personajes que no dormieron. Estaba cuidando caña. Diego pescó una vieja de agua. A mí caña estaba, digamos, se comieron la masa, se comieron mojara, pero no pesqué nada. Igual nosotros dormimos un poco, por eso recién levantamos, cambiamos la cosa en la caña y empezamos a pescar de las 5 de la mañana. Parece todo perfecto, pero otra vez puso a llover. Y estamos esperando. Hay un pique, puso a llover. La luna es así por la mañana, por ahora no pica nada. O por lluvia, o no sé por qué. Mira, Vamos que desayunamos. mira. Sí, justo cuando lluvia, cuando llueve, cuando no quieres ni salir de... ¡Ay! No quieres ni salir de auto. Estamos en auto con lluvia y empieza a picar alguna. A ver, oh, con esto estamos remojada. Pero no sé si quedó por ahí porque picaba, pero... Oh, carpón grande viene. Y justo cuando llueve. Tiré en juncos directamente, pensaba que va a entrar en juncos y esconder ahí. Pero va a venir. Para que no me reconoce, vamos a cubrirnos. Que va para este lado. Tipo esto. Mira. Mira qué carpón esto. ¡Qué carpón! Mira dónde va esto. Carponcito, parece en estos juncos quiere ir. Sí, directamente va para acá. Mira. No, para. No, por ahora no. Bueno. Tiene que cansarse un poco. Tiene una carpa, ¿no? Sí. Es una carpa, pero tiene que cansar un poco. ¿Te estoy molestando acá en la grabación o no? No, Capaz que le estoy molestando ahí en la grabación. no. Si no, me meto y le... ¿O quiere sacarlo usted sola? No, va a venir. Una carpita, bien.
saca la mano? Sí, sí, va a venir. Va a salir. Está espectacular, esa es más grande que la otra. Sí, es más grande. Más grande que la otra. Ajá. Bien, espectacular. ¡Qué carpón! ¡Qué carpón de león! No importa. ¿Qué me importa? Olvidate. Ya salió. Qué grande, bien. Ahí. Carpón. En lluvia. En juncos. ¿Te acordás? Tiré justo a juncos. Bueno, es esto. Ya me picó una caña y yo me fui al baño. Y yo pedí para que me levanta. Mira cómo anda mi harinado. Harinado de león, más fácil de todo. Es una comida para pollo bebé. Nada más, ni un secretito. ¿Cómo haces para que corra? ¿Para que corra? Dame. A ver. Cuidado porque Dame. va a cortar, porque no lleva. No corta. Ah, no, está No, pero no lleva si quiere. Ups. ¿Se escapó? Parece que sí. Mismo harinado en mismo lugar. A ver ahora. Vení, baby. Vení para acá. ¡Opa, pa, pa, pa! Ahí está mi carpón. Ahí viene carpón de león. Mira. Antes que se escapa, vamos a poner por ahí para que se vea todas. Que hay que cansar un poquitín porque es grande carpones, come mucho, come rico cosa. Uf, ¿dónde va esta? Está por atrás de otra, ¿no? Sí, se fue por ahí. Sí. Ahora vamos a meter por ahí. También va por acá. Ah, no. Tanto no. Mira. ¿Ves? ¿Ves cómo quiere jugar esto? Mira qué lindo carponcito esto. A ver, para que se vea bien. Vamos a salir. Vamos por poco. Mostra tu cara a suscriptores. Igual te vamos a liberar ahora. Por eso, mostra tu cara. Ops. No se sucias. A ver. Ahí está. Suscríbete al canal de León, hacerle harinado más fácil posible. Comprar comida para pollo bebé, un poquito de aroma y nada más. Decirle, ¿te gustó? Sí, gustó mucho, mira. Qué hablador esto. ¿No? Lindo, ¿no? ¡Fua! Bueno, esto tiene que crecer un poco más. Dale. ¡Ay!
Ahora voy a explicar una cosa. Para gente que quiere pescar carpa pero no tiene bolsita. Entonces, hoy inventamos y bastante lindo. Usamos dos masas. En cebador, primero cargamos con una masa más dura que se queda en cebador mucho más tiempo. Y por arriba se ve acá que adentro tiene otra masa. Y por afuera masa blandita que se desarma rápido. Para que es como en bolsita, que un cebo desarma rápido y se queda cerca del cebador, donde puede carpa comer fácil. Y después en cebador, para que también tiene algo, por el medio queda masa más dura, que dura más tiempo. Con esto, y cebamos lugar y tenemos masa en cebador. Entonces es una sortí que tiene dos masas. Ahora vamos a tirar. Antes que nos roba todo, mira cómo va esto, porque estamos mandando ahora directamente al Instagram y empezó a picar, y empezó a robar mi cosa. La campanita se escapó, está por ahí, mira cómo va, hasta campanita saltó sola. Todas las carpas quieren venir a saludar al canal. Quiere pedir que se suscriben, que pone like, dislike, cualquier cosa. Que pone todo lo que quiere. Ahora vamos a preguntar. ¿Qué va a decir sobre? ¿Hay que suscribirse o no? A ver. Vamos a meter por acá para probar. Opa, qué nerviosa pone. Quiere ser famosa y pone nerviosa. Mira esta carpa. Vení, monstruo. Oh, otro está picando. Ah, no, esta está tocando mi línea. No, yo pensaba que otra va a picar, pero... Oh, no. ¿Ves qué monstruo? Mira cómo sale la aleta arriba. Mira. ¿Ves? Oh, qué enojada está esto. Qué enojada está esta carpa. ¿Eh? Una submarina. Mira. Claro que sí. ¿Es la segunda que le veo a usted? No, es cuarta hoy. La que yo le veo. Ah, bueno. Dormís mucho, por eso no lo ves otras. Y baby, sacamos fotos. Ah, para. Un foto para acá. Un foto para el canal. No para tanto. Ay. No quiero lastimarte. Por eso. Un fotito nada más. Decile, suscríbete al canal de León. Decile, vas a pescar una carpa así. Bueno, vámonos. Esta va a crecer más todavía. Mira, qué carponcito. Ahora pescamos otra. Acá voy a explicar para chicos y para ustedes, mira cómo se funciona esta bolsa. Poner que agarré una bolsita PVA biodegradable. Pensamos que esto es una coreana adentro y un cebo para comida para pollo bebé. Vamos a tirar en agua acá cerca para ver cómo funciona. Vení para ver cómo es. Mira, ponele que vos tenés acá anzuelos y todo, ¿no? Y tiramos. A ver dónde vamos a ver. Acá. ¡Pum! ¿Qué va a pasar entre un ratito?
Pero bueno, cuando tenés adentro coreana, no tiene peso, Claro. entonces va a ir abajo. Pero igual, con tiempo, ¿qué pasa? Mira, va a estar a fondo. Esto alcanza más o menos 2-3 minutos. ¿Para qué? Para que caiga a fondo. Mira. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, te queda tu coreana acá y tenés cebo que se va con corrientes y pedazos grandes se queda en lugar. Mira cómo se va cebo. Claro, Y entonces carpa viene a buscar tu coreana por esta mancha de cebo. claro. Por el caminito de cebo. Mira. ¿Ves que desarmó? No queda nada. Entonces mira cuánto cebo tenés cerca de tu línea que te queda. ¿Ves cómo se va a slujar con esto? ¿Y? ¿Te gustó? Me encantó. Fenomenal. Clase magistral. Amigo, yo no te quiero meter presión, pero mirá. A ver. ¿Ustedes también filman para el canal? No. Estamos recién empezando. Bueno, pero igual, decirle cuál es, así gente te buscan. Estamos acá con León, Dale. de una mano. Buenísimo. Ahora a esperar. Y fíjate, porque Ahora esperar que pique. carpón es grande, puede robar caña, por eso tenés que estar ahí. Sí, aflojo la estrella, ¿no? Bien, ya me voy. Diego va a quedar en lugar. Todo carpa queda para Diego. Él va a escuchar esta cumbia que está en camping. Oh, bien tiro, ahí sí. Voy a pescar algo. Y yo ya me voy a armar videos. Yo dejo todo carpa para vos. Porque vos te vas a escuchar cumbia, pescar carpa. Yo me voy a armar video. Con los pescadores a full acá con la cumbia. Sí, no, acá se puede escuchar. Ahí llegó un compañero. Bueno. Hola. Bueno, entonces yo voy a prepararme para ir a la costa. Tengo que armar este video y preparar equipo de pesca porque empieza temporada para ir a costa. Chao y hasta próximo.